Muy buenos días a todos los presentes. En esta mañana vamos a iniciar el módulo de negociaciones y acuerdos de paz en Colombia. Nos acompaña el doctor Guillermo Abel Rivera Flores. Él es oriundo de Putumayo, de Mocoa, y abogado de la Universidad Externado de Colombia. Es especialista en Derecho Administrativo y magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia. A lo largo de su carrera en el servicio público, ha fungido como secretario de gobierno, miembro de la Cámara de Representantes en 3 ocasiones por el departamento del Putumayo. Asimismo, fue consejero presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales y ministro del Interior durante la administración del expresidente Juan Manuel Santos. Actualmente se desempeña como embajador extraordinario y plenipotenciario ante el gobierno de la República Federativa de Brasil. Bienvenido, doctor Guillermo, y gracias por contar con su participación en esta mañana. Muchísimas gracias. Bueno, estoy aquí listo. Muchas gracias por la invitación. Si ustedes quieran. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, señora. Perfecto. Ustedes me dicen cuándo empiezo. De acuerdo. Como hace unos minutos no teníamos todavía pues, los problemas de sonido solucionados y no había tantos asistentes, voy a repetir su presentación. El doctor Guillermo Abel Rivera Flores es oriundo de Putumayo y abogado de la Universidad Externada de Colombia. Asimismo, es especialista en Derecho Administrativo y magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales contemporáneos de esa misma universidad. A lo largo de su carrera en el servicio público, ha fungido como secretario de gobierno y miembro de la Cámara de Representantes en 3 ocasiones por el departamento del Putumayo. Asimismo, fue consejero presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales y ministro del Interior durante la administración del expresidente Juan Manuel Santos. Actualmente se desempeña como embajador extraordinario y plenipotenciario del gobierno de la República Federativa de Brasil. Muchísimas gracias nuevamente, embajador, por contar con su asistencia en esta sesión. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Yo quisiera, antes de entrar en materia, hacer una observación que me parece que no sobra, aunque supongo que eso está claro, pero sobra. Como soy embajador en este momento ante la República Federativa de Brasil, eh, quisiera decir que mis opiniones y reflexiones en esta presentación pues no las hago en mi condición de servidor público, las hago como ciudadano. Yo fui durante varios años también profesor en la Universidad Externado de Colombia y digamos que en esa perspectiva quiero hacer esta presentación porque me parece que es importante que quede claro que mis opiniones no comprometen la posición del gobierno de Colombia, ni muchísimo menos en particular de la Cancillería colombiana. Bueno, me han invitado a hacer una presentación sobre han sido las negociaciones y los acuerdos de paz que se han suscrito en Colombia en los últimos años. Yo quisiera empezar por una reflexión acerca de cuál es el alcance, cuál es el significado del conflicto armado. Y eso me lleva a hacer una diferenciación, o presentarles a ustedes una diferenciación entre lo que es un conflicto armado internacional y lo que es un conflicto armado interno. El conflicto armado internacional es más sencillo de explicar, es el conflicto militar entre dos estados. Y el conflicto armado interno sí tiene un poco más de complejidades. El conflicto armado interno es la confrontación militar entre las fuerzas regulares de un Estado y una organización armada que pretende una llegada al poder, una modificación del régimen constitucional a través de las armas.
Esto es muy importante tenerlo presente porque no cualquier organización armada y su enfrentamiento con las fuerzas regulares de un Estado puede llevar a que se entienda que existe un conflicto armado. Siempre, para que exista un conflicto armado interno, esa organización armada a la cual están enfrentando las fuerzas regulares del Estado debe tener el objetivo de enfrentar a las fuerzas regulares del Estado para lograr en la búsqueda de un cambio en el gobierno, en el régimen constitucional sobre todo. Por esa razón, el gobierno colombiano, lo digo a manera de ejemplo, desarrolló una negociación para superar el conflicto armado con las FARC. Y también en el pasado se desarrollaron negociaciones con el M-19, con un sector del Ejército Popular de Liberación, con otro sector del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Y a pesar de que se han desarrollado otras negociaciones con otros y se están desarrollando incluso con otros grupos armados que igualmente están enfrentando a las fuerzas regulares del Estado, no necesariamente estas últimas se consideran conflicto armado porque hay que establecer si esos grupos armados están enfrentando a las fuerzas regulares en la búsqueda del poder, en la búsqueda de un cambio en el régimen constitucional. Eso es realmente muy importante que ustedes lo tengan presente. Teniendo claro que es un conflicto armado, lo que hay que preguntarse es qué es la paz, porque obviamente la expresión paz tiene una connotación muy amplia, pero en el contexto en el que estamos hablando de las negociaciones y los acuerdos de paz, la paz es la ausencia de los conflictos armados que les describí atrás. Si se va a buscar la paz entre Rusia y Ucrania es porque claramente existe un conflicto armado entre esos dos estados. Por esa razón, pues hay una negociación para buscar la paz. Y en el caso colombiano, si se busca la paz, es para superar esa confrontación militar entre las fuerzas regulares del Estado y estas organizaciones armadas que quieren modificar el régimen constitucional vigente. ¿Qué ocurre con la búsqueda de la paz en el sistema universal de las Naciones Unidas y en el sistema interamericano, básicamente en la Organización de Estados Americanos? Pues en ambos, tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano, existe un propósito de los países miembros de ambos de buscar la paz, que hay un consenso universal y un consenso interamericano en el sentido de que uno de los principales objetivos, paradigmas de los estados es o alcanzar la paz cuando no se tiene o preservar la paz cuando ella se tiene. Ustedes seguramente saben que en gran medida el origen de la Organización de las Naciones Unidas tuvo que ver con el final de la Segunda Guerra Mundial y el propósito, digamos, de los estados de mantener esa paz que se consiguió después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y pues la OEA, el sistema interamericano, tampoco ha sido ajeno a ese esfuerzo por mantener la paz en el mundo. Luego, el propósito de alcanzar la paz, entendida como la superación de los conflictos armados, tanto internacionales como internos, pues es, digamos, un gran objetivo del sistema multilateral y de manera específica, tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano. Ya en el terreno nacional, desde el punto de vista normativo, la Constitución de 1991 fue una Constitución, es una Constitución, cuando digo fue me refiero a la Asamblea Nacional Constituyente, que fue la que la expidió. Es una Constitución que surgió
de una deliberación de los constituyentes de 1991, pensando fundamentalmente en la paz, en la superación de los conflictos armados, tanto en sus causas estructurales como en alcanzar la paz mediante negociaciones políticas. Y por esa razón, pues hay una carta de derechos muy importante en la Constitución del 91, es prolija la Constitución de 1991 en materia de derechos, y específicamente hay uno que consagra que la paz es tanto un derecho de los ciudadanos y es un deber. La perspectiva del deber tiene que ver mucho más con la responsabilidad del Estado. Los ciudadanos tenemos el derecho a vivir en paz y el deber de la paz es básicamente un deber que tiene que desarrollar el Estado colombiano en la búsqueda de paz. Hay dos elementos que es muy importante tener en cuenta para efectos de entender un poco más las negociaciones y las diferencias de las negociaciones que se han desarrollado en Colombia en las últimas décadas. Primero, la existencia de los convenios de Ginebra sobre el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario, para decirlo, digamos, de una manera muy simple, es el derecho de unos mínimos en la guerra. Tanto los conflictos armados internacionales como los conflictos armados internos están sujetos a estos convenios de Ginebra que establecen el derecho internacional humanitario. Y el derecho internacional humanitario son ese primer gran mínimo que tienen que respetar los contendientes en un conflicto, es la población civil. El derecho internacional humanitario señala claramente que la población civil debe estar al margen de los conflictos y los contendientes. En el caso de los conflictos internacionales, las fuerzas de cada Estado, y en el caso de los conflictos armados internos, las fuerzas regulares del Estado y la organización armada enfrentando a esas fuerzas, pues tienen que mantener al margen a la población civil de sus actuaciones, de sus acciones. Por esa razón, cuando se habla y se cuestionan y se pone sobre la mesa lo que está ocurriendo, se señala que hay violaciones al derecho internacional humanitario, cuando, por ejemplo, hay desplazamientos de la población civil, cuando hay, en medio de las confrontaciones, homicidios de civiles. Todas esas situaciones tienen que ver con violaciones al derecho internacional humanitario. Es muy importante señalar esto porque los convenios de Ginebra durante mucho tiempo estuvieron vigentes fundamentalmente para los conflictos de carácter internacional, pero en las últimas décadas fueron ampliados también para los conflictos armados internos. Y más adelante vamos a volver sobre esto para que ustedes entiendan las implicaciones que ellos tienen en las negociaciones de paz que se han desarrollado en Colombia. Otro hito importante tiene que ver con el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma estableció el derecho penal internacional. Lo que ocurría antes de la existencia del Estatuto de Roma es que desde el punto de vista penal, los ciudadanos de los países solamente podrían ser, en su territorio, podrían ser investigados penalmente y sancionados penalmente por sus autoridades judiciales. Desde luego, pues ya la perspectiva territorial tiene algunas implicaciones en el caso de que un colombiano, por ejemplo, cometa un delito en otro país. Pero pensando solamente en los delitos que un ciudadano colombiano cometa en el territorio colombiano, pues antes del Estatuto de Roma, sin excepción alguna, solamente podría ser investigado, juzgado y sancionado por la autoridad judicial colombiana. El Estatuto de Roma, que estableció el derecho penal internacional, creó una excepción a esa realidad, y es que ciertos delitos que están establecidos en este Estatuto de Roma
si no son investigados, juzgados y sancionados por las autoridades judiciales del país, habilitarían que tanto la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que fue creada en el Estatuto de Roma, y la Corte Penal Internacional misma pueden desarrollar la primera investigaciones y la segunda imponer sanciones a esos ciudadanos. ¿Cuáles son esos delitos? Esos delitos están establecidos en el propio estatuto, que es básicamente lo que se conoce como el derecho penal internacional. Ahí están establecidos los delitos de lesa humanidad, están establecidos también los crímenes de guerra, también los pueden ser sancionados por las instituciones que crearon el Estatuto de Roma. Es decir, los crímenes de guerra son aquellos crímenes en los que se violan los convenios de Ginebra o el derecho internacional humanitario del que les hablé hace un rato. Colombia es signatario del Estatuto de Roma, es firmante, está obligado a cumplir con lo que en el Estatuto de Roma está establecido. Y algo también que es muy importante que ustedes lo tengan presente es que en el Estatuto de Roma se prohíbe la amnistía y el indulto cuando se trata de crímenes que están tipificados, que están establecidos en el mismo estatuto. ¿Qué es la amnistía y qué es el indulto? La amnistía y el indulto son figuras que existen en el derecho penal. La amnistía es básicamente la renuncia a la acción penal y el indulto es como una especie de perdón de una pena. Cuando hay una amnistía, el Estado renuncia a investigar un hecho delictivo. Y cuando hay un indulto, básicamente lo que el Estado está haciendo es perdonar una pena que ya fue impuesta. Y estas figuras también son muy importantes porque pues, son elementos que se desarrollan normalmente en las negociaciones y en los acuerdos de paz, como lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, según el Estatuto de Roma, los crímenes que están en él tipificados, los crímenes que estableció el derecho internacional a través de ese Estatuto de Roma, son crímenes que no pueden ser ni indultados ni tampoco sujetos de amnistía. Hechas todas estas claridades conceptuales, pues vale la pena revisar lo que ocurrió en Colombia en los años 80 y en los años 90. En ambos, en los años 80, durante toda la década, y a principios de la década de los años 90, se desarrollaron varias negociaciones de paz. Quizás el gobierno de Rosario Betancourt fue pionero en las negociaciones de paz. En ese gobierno se iniciaron negociaciones tanto con el M-19, que era una guerrilla que existió hasta los años 90, y también se iniciaron negociaciones con las FARC. En ese gobierno desde el año 82 hasta el año 86, ninguna de las negociaciones que se iniciaron tuvo un feliz término. En cambio, en el gobierno siguiente, que fue el de Virgilio Barco, que su periodo empezó en el año 1986 y terminó en el año 1990, esas negociaciones, sobre todo las que se hicieron con el M-19, sí tuvieron un final feliz. El gobierno del presidente Barco y el M-19 lograron un acuerdo el 9 de marzo de 1990. A través de ese acuerdo, el M-19 se reincorporó a la vida civil, entregó las armas, y también durante los primeros años de la década del 90, el gobierno, creo que ya fue el gobierno del presidente César Gaviria, alcanzó acuerdos con algunos sectores de la guerrilla del ELN, también con algunos sectores de la guerrilla del EPL, y también con una organización guerrillera que se llamaba Quintín-Lama. En estas negociaciones y acuerdos de paz es importante tener presente lo siguiente.
Primero, que no existía el Estatuto de Roma. Segundo, que los convenios de Ginebra fundamentalmente estaban siendo aplicados para los conflictos armados internacionales. Por lo tanto, estas negociaciones de paz le permitieron a los gobiernos que las adelantaron incluir, digamos que de manera muy amplia, figuras como las amnistías y los indultos. Y eso, digamos que fue un asunto que no le significó ningún reproche internacional al gobierno. Hubo además un gran consenso en el país en aquella época sobre la viabilidad del uso de estas figuras para lograr los acuerdos de paz de los que estoy hablando. Ya en el año 2000, digamos que la primera década de este siglo, hubo una negociación con los grupos paramilitares que se completó en el año 2005. Aquí hay una reflexión que vale la pena plantear. Yo siempre me he preguntado si lo que hubo ahí fue un acuerdo de paz o hubo un sometimiento a la justicia. ¿Por qué? Y este es un asunto, digamos, también controversial desde el punto de vista conceptual. ¿Podrían ser los grupos paramilitares caracterizados como un actor de conflicto armado? Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Lo primero que habría que decir frente a esas diferencias conceptuales es que los grupos paramilitares no estaban en armas para tomarse el poder. No estaban planteando un cambio de régimen constitucional. No es muy claro si estaban enfrentando a las fuerzas regulares del Estado. Por el contrario, lo que sí está judicialmente demostrado es que actuaron en connivencia con muchos sectores de las fuerzas regulares del Estado. Entonces, hablar de un actor de conflicto armado sí podría ser, pero no en la medida en que ellos estaban buscando acceder al poder mediante las armas. Digamos que uno podría considerarlo un actor de conflicto armado en la medida en que actuó en connivencia con ciertos sectores de la fuerza pública, que como les decía, eso ya está judicialmente documentado. Pero también es necesario decir que estos grupos paramilitares pues, tuvieron una influencia muy grande en el narcotráfico, que muchos de esos grupos estaban dedicados casi que exclusivamente a ese negocio y que sus acciones armadas tuvieron que ver más que con un propósito antisubversivo, que fue lo que se ocurrió con los sectores de los grupos paramilitares que trabajaron en convivencia con fuerzas regulares del Estado, tuvieron digamos, una actuación antisubversiva. Otros del paramilitarismo estuvieron más dedicados a tener unas acciones armadas para proteger el control que ellos tenían sobre actividades de narcotráfico. Entonces, digamos que ahí hay una controversia conceptual sobre si esa negociación se dio si esa negociación pudiera considerarse para lograr un acuerdo de paz o para lograr un sometimiento a la justicia. Es también necesario decir que esta negociación con estos grupos paramilitares llevó a una ley que es conocida como la Ley de Justicia y Paz, la Ley 975 del año 2005, y esa ley, a mi modo de ver, tiene muchísimas características de un proceso de sometimiento a la justicia. Estos procesos de sometimiento a la justicia están regulados básicamente por la justicia penal, y en el caso de la Ley 975, pues tiene mucho de ello en la medida en que hay una baja considerable de pena y la condición que se le impone o que se le impuso a los grupos militares en esa ley para lograr esa considerable de pena, contar la verdad, que pues, mediante unas versiones libres sobre los hechos en los que estuvieron implicados y también reparar a las víctimas. De tal manera que yo, para resumir, diría que en esta negociación hay como una mezcla de acuerdo de paz, de
sometimiento a la justicia, sobre todo porque estos grupos paramilitares pues no eran homogéneos. Algunos de ellos claramente tuvieron una actuación antisubversiva, perdón, para confrontar la guerrilla, actuaron en conferencia con sectores de las Fuerzas Armadas regulares, pero otros, de todo, después de unos años, se dedicaron básicamente al narcotráfico y sus fuerzas armadas, básicamente lo que estuvieron pues, buscando ganar el control de ciertos territorios para el narcotráfico. De hecho, hay muchas investigaciones que dan cuenta de que grupos narcotraficantes compraron como una especie de franquicias en grupos paramilitares, con ciertos grupos paramilitares. Y también existen judicialmente documentadas cómo algunos narcotraficantes, en el momento en que el gobierno empezó las conversaciones con los paramilitares, se involucraron en el paramilitarismo más buscando algún tipo de beneficio judicial que por tener digamos, un propósito antisubversivo, que fue lo que en principio caracterizó a los paramilitares. Después de esta negociación con los paramilitares, pues viene el acuerdo, la negociación, el acuerdo con las FARC. Bueno, perdón, me devuelvo un momento a la negociación con los grupos paramilitares para decir lo siguiente. En esta negociación con los paramilitares ya estaba vigente el Estatuto de Roma en Colombia. Luego, pues eso implicaba que no podía haber lugar a la figura de la amnistía y del indulto para aquellos crímenes que estuvieran tipificados en el Estatuto Penal Internacional. Esa fue ya una gran limitación que tuvo el gobierno que adelantó la negociación con los grupos paramilitares. Y luego de esa negociación, pues viene, yo diría que la negociación más importante que haya tenido Colombia en su historia de negociaciones de paz, que fue la negociación con las FARC, que concluyó con un acuerdo en el año 2016. ¿Por qué digo yo que es la más importante? Primero, porque las FARC claramente son un actor de conflicto armado. Si ustedes revisan lo que señalaban las FARC en sus conferencias, que eran como sus asambleas, por llamarlo de alguna manera, de todos sus comandantes de frentes, pues eran una organización que tenía claramente el propósito de buscar de tomarse el poder. Ahí hay una gran discusión porque, claro, las FARC terminaron financiándose del narcotráfico, y hay quienes señalaban que ahí no, en el fondo no había un propósito político. Pero a pesar de que había financiación de narcotráfico, financiación de minería ilegal, pues siempre las tuvieron un relato político, unos objetivos políticos en su lucha armada. Y ese objetivo político era tomarse el poder, cambio en el régimen constitucional. Y también pues, fue muy importante esta negociación porque las FARC han sido la organización armada más grande y más poderosa que ha existido en la historia. Yo recuerdo que tal vez al final de los años 90 se decía que las FARC estaban cerca de tener 25.000 o 20.000 hombres en armas y tenían presencia en casi todo el territorio nacional, al menos al final de los años 90 y principios de este siglo, las FARC tenían presencia casi en todo el territorio nacional. A finales de los años 90, por ejemplo, las FARC se tomaron La Calera, un municipio que está a un par de kilómetros de Bogotá, y los retenes en las carreteras pues eran muy comunes en esa época en la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio, es decir, estaban incluso en territorio muy cercano a la capital de la República. Tenían frentes que actuaban en el
Caribe, en el Oriente, en el suroccidente, en Antioquia, en fin, la inmensa mayoría es una organización armada muy poderosa, la más antigua, no solamente en Colombia, sino en toda la región. Por tanto, una negociación, las FARC, pues era una negociación realmente de alto calado en el sentido de la búsqueda de la paz. Esta negociación con las FARC también se dio obviamente ya en vigencia del Estatuto Penal Internacional, del Estatuto de Roma, y eso significó limitaciones muy importantes para efectos de, sobre todo del tratamiento judicial que debiera dársele a los miembros de las FARC que se reincorporaran a la vida civil. Y esa negociación se tomó 5 años y el cuello de botella más complejo para superar pues fue justamente ese, porque los miembros de las FARC aspiraban a una negociación y a un acuerdo muy similar a aquellos que había hecho el gobierno o los gobiernos de entonces con el M-19, con sectores del EPL y sectores del Ejército de Liberación Nacional. Es decir, ellos aspiraban a tener también amnistía y a tener culto. El gobierno que estuvo en esa mesa de negociaciones siempre fue muy claro que eso era imposible desde el punto de vista legal, porque Colombia era signatario, era firmante del Estatuto Penal Internacional. Y por esa razón, en materia de justicia, surgió todo el sistema de verdad, justicia y reparación que creó básicamente tres grandes instituciones. Por un lado, la Jurisdicción Especial para la Paz. Por otro lado, la Comisión de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Y una tercera, que fue la Comisión de la Verdad. Y en la JEP, claramente se señala desde la propia Constitución colombiana, porque en la Constitución se creó la JEP, se desarrolló una constitucional que creó la JEP, se señala claramente que los crímenes de carácter internacional no podían ser ni amnistiados ni indultados. Y digamos que hubo algo también muy interesante que fue en materia de muchísima discusión y que hoy sigue siendo también materia de muchísima discusión, y es que este sistema en el que está establecida la JEP, básicamente lo que busca es el desarrollo de investigaciones y la imposición de sanciones a los máximos responsables. Esa figura de los máximos responsables es una figura que está en el derecho internacional. Y es una figura que surgió en el derecho internacional y que fue acogida en la reforma constitucional que creó la JEP y en la ley estatutaria que desarrolló esa reforma constitucional, porque es una figura que permite una justicia en tiempos razonables. Imagínense ustedes con la cantidad de crímenes internacionales que cometieron las FARC, si se hiciera una investigación, una imposición de sanciones uno a uno con todos aquellos que participaron. Eso sería realmente inacabable. Nos demoraríamos un siglo en eso. Y la JEP, tiene un tiempo de vigencia, y en ese tiempo de vigencia fundamentalmente lo que tiene que establecer son los máximos responsables de los crímenes internacionales, la imposición de sus sanciones y quiénes son los sujetos de la JEP, los sujetos sobre los cuales la JEP desarrolla investigaciones y tendrá que imponer sanciones, pues son aquellos que participaron en ese conflicto armado entre las fuerzas regionales del Estado y las FARC, y son los miembros de las FARC y los miembros de la fuerza pública. En uno y en otro lado, aquellos que hayan cometido crímenes de carácter internacional. En el caso de las FARC, quienes no se consideran máximos responsables y quienes además no
no están involucrados en crímenes internacionales, pues sí hay en la JEP una sala de amnistía. Y esa sala de amnistía es la que tramita las amnistías para aquellos que no tienen estas consideraciones que acabo de señalar. Distinto con quienes sí son considerados los máximos responsables. Ellos sí tendrán que contar la verdad, tendrán que garantizar la reparación a las víctimas y ser sujetos de la imposición de sanciones. ¿Cuáles son esas sanciones? Si los máximos responsables cuentan la verdad, reparan a las víctimas, pues pueden tener las que se denominan sanciones propias, que son aquellas sanciones que no implican una privación de la libertad, sí una restricción. Una privación de la libertad significa pues una cárcel, una privación completa de la libertad, una restricción de la libertad significa una restricción en la movilidad. Y también estableció la ley estatutaria y la reforma constitucional que quienes cuenten la verdad tardíamente se les podrá imponer una pena privativa de la libertad de hasta 8 años. Y quienes nunca la cuenten, están vencidos en juicio en la propia JEP, pues se les podrá imponer una pena de privación de la libertad de hasta 20 años. Una consideración muy importante, los miembros de la fuerza pública no podrán ser sujetos de amnistía e indulto. Y es por una razón, porque el Estado no puede autoindultarse, no puede autoamnistiarse. Son personas que actuaron a nombre del Estado y no hay lugar ni amnistía ni indulto para miembros de la fuerza pública en la medida en que actúan a nombre del Estado. Sí están ellos, sí están ellos siendo sujetos de investigaciones y pueden ser sujetos de imposición de sanciones propias, de aquellas que implican restricción de libertad, reparación de las víctimas, en la medida en que haya relato de verdad, que ese relato de verdad sea consistente y que además haya garantía de reparación a las víctimas. El acto legislativo que creó la JEP habló también de agentes del Estado, en la medida en que, perdón, el acto legislativo había hablado también inicialmente, que eran los contendientes de las FARC, sujetos de la JEP, miembros de la fuerza pública que participaron en el conflicto armado, sujetos de la JEP, y los agentes del Estado no combatientes y los civiles. Pero la Corte Constitucional definió, cuando hizo el examen de constitucionalidad de esa reforma constitucional que creó la JEP, que de manera obligatoria solamente tendrían que comparecer a la JEP las FARC y los miembros de la fuerza pública. Que en el caso de los agentes del Estado no combatientes, es decir, agentes del Estado civiles, y los terceros, es decir, civiles, podrían comparecer a la JEP y si no comparecen a la JEP tendrían que hacerlo ante la justicia ordinaria. Me refiero a los agentes del Estado civiles y a los civiles que hubieran participado en el conflicto armado. Por esa razón, ustedes se han dado cuenta seguramente que algunos agentes del Estado, como congresistas, como exalcaldes, exgobernadores, han pedido que la JEP les permita ser sus comparecientes. Están pues en este proceso de contar la verdad. Algunos de ellos han aceptado, otros la gente los ha rechazado porque pues la verdad que han ofrecido o el relato de los hechos que han ofrecido pues no ha sido lo suficientemente consistente con el estándar de verdad que ha planteado. En este momento el actual gobierno está desarrollando una política de paz total que busca mediante ¿me están oyendo? Sí, señor, sin problema. Perfecto. Es
Es que me apareció algo en el computador y pensé que se había caído la comunicación. Bueno, en este momento el gobierno actual está desarrollando una política de paz que ha denominado de paz total y que lo que busca es a través del diálogo lograr la inexistencia o terminar en general los conflictos armados en todo el territorio nacional. Para eso está adelantando una negociación con el ELN, negociación que está suspendida, pero digamos que desde el principio se planteó una negociación con el ELN. Esta negociación se está planteando en la perspectiva de un conflicto armado conceptualmente entendido para aquellos que a través de las armas buscan llegar al poder. El ELN pues también a través de las armas ha planteado desde sus inicios una búsqueda del poder, pero el gobierno también está adelantando conversaciones, negociaciones con otros grupos armados sobre los cuales pues sí hay más bien una perspectiva de lograr un sometimiento a la justicia, porque son grupos armados sobre los cuales no hay claridad de que su búsqueda sea la toma del poder, el cambio del régimen constitucional. Y bueno, quizás olvidé decirlo, pero vale la pena en este momento señalarlo, que el sometimiento a la justicia es una figura en el derecho penal que también permite previamente una negociación. Es decir, un grupo armado puede desarrollar conversaciones con el Estado para lograr un acuerdo de sometimiento a la justicia. Entonces ahí hay una diferencia importante entre estas dos negociaciones, la negociación que se adelanta con el ELN y las negociaciones que se están adelantando con los grupos armados. Algo que también olvidé decir, que en este momento vale la pena señalarlo, es con todos los grupos armados se pueden desarrollar negociaciones, podrían preguntarse ustedes. Yo les respondería que no con todos. La jurisprudencia, sobre todo de la Corte Constitucional y un poco la doctrina y los expertos en esta materia, han venido señalando algunos elementos que deben tenerse en cuenta para considerar a un grupo armado organizado al margen de la ley con el cual se pueden adelantar negociaciones para el sometimiento a la justicia. Uno es que este grupo tenga, digamos, operaciones sostenidas en una porción del territorio nacional, que tenga una jerarquía y que tenga pues, algún nivel de control sobre el territorio. No puede ser, digamos, una banda delincuencial que se organiza por ahí en un barrio, en Bogotá, o en Medellín, o en Cali, entonces pueda considerarse pues, una organización armada al margen de la ley y pueda con ella desarrollarse una negociación de este nivel. No. Hay que reunir unas características que tienen que ver con lo que les acabo de mencionar, la jerarquía, el control territorial, su capacidad de desarrollar acciones militares de carácter sostenido. Entonces eso es importante tenerlo presente. Por esa razón, actualmente se están desarrollando negociaciones con las que se autodenominan o han sido denominadas disidencias del FARC, que están siendo lideradas en algunos casos por algunos exmiembros de la FARC que no se acogieron al acuerdo de paz, otros que sí se acogieron inicialmente, pero que luego se retiraron de ese acuerdo de paz y volvieron a las armas. Y también hay antiguos integrantes de grupos paramilitares, narcotraficantes, y hay, digamos, como una mezcla de diferentes personas y de diferentes grupos que se han reasociado en estas nuevas organizaciones armadas, que el presidente lo llamó durante mucho tiempo el multicrimen. Con ellos, el propio gobierno lo ha dicho, se están desarrollando negociaciones para buscar un sometimiento a la justicia. Eso era lo que tenía por decirles. Quedo aquí atento a si hay alguna pregunta o hay alguna opinión divergente con las que yo les he expresado aquí. Les agradezco mucho nuevamente la invitación a participar en
en esta conversación y la atención que me ha sido prestada. Yo veo a alguien levantando la mano, por favor, adelante. Quien quiera hablar, adelante, no tiene que pedir permiso. No se me pregunta usted. Sí, veo a Luis Reina levantando la mano. Adelante, Luis. ¿No te habilitaste? Yo no habilité nada. Luis, ya tienes habilitado el micrófono, entonces ya puedes hablar. Solo tienes que activarlo. Sí, sigo atento a las preguntas. Laura Daniel está levantando la mano. Adelante, por favor. No sé si están teniendo algún problema para poder hablar. Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Vale, buenos días. Mi pregunta, bueno, muchas gracias por su charla, muy enriquecedora. Mi pregunta va dirigida en este momento a los diálogos que se están sosteniendo con el ELN y quisiera saber su opinión sobre cómo se puede equilibrar en este momento pues la postura que se tiene respecto de la paz, ¿no? De promover el diálogo y la paz y al mismo tiempo promover una política de seguridad que se encuentre con estos diálogos en equilibrio. Es decir, que se pueda seguir mostrando esta postura por parte del país que está dispuesto al diálogo con los grupos armados, cambiando pues un poco esta dirección que podría considerarse de pronto de enfrentamiento directo con los grupos, pero al mismo tiempo mantener una política de seguridad coherente y que pues procure la protección de los derechos humanos y las comunidades. Gracias. Gracias, Laura. Pues la respuesta a eso es muy compleja porque claramente pues, está una mesa de conversaciones. Con ellos existe esa mesa de conversaciones. El presidente la decisión que tomó fue suspenderla porque los hechos que ocurrieron en el Catatumbo han ocurrido muchos otros, pero los del Catatumbo han sido realmente los más graves en términos de violación del derecho internacional humanitario. Estamos hablando ya de cerca de 30.000 desplazados civiles, muertos civiles también por estas acciones del ELN.
Entonces, mantener una negociación en esos términos es muy complejo, sobre todo porque el gobierno ha estado muy interesado y ha logrado en varios momentos acuerdos parciales de cese al fuego. Pero una vez terminan esos acuerdos parciales, pues hay este recrudecimiento de la violencia y aún existiendo esos acuerdos parciales, pues también hay varios hechos que indican que en su momento hubo incumplimientos. Yo creo que mi concepto es que el gobierno apostó por unas conversaciones para buscar un acuerdo y también apostó por unos ceses al fuego que le permitieran a los ciudadanos que están en estas zonas de conflicto mejorar sus condiciones de vida y mejorarla por esa vía. Hay otras experiencias con las FARC desde el 2012 hasta el 2016, el modelo fue distinto. El gobierno nunca buscó un cese al fuego parcial, mantuvo la acción militar sobre las FARC y solamente hubo un acuerdo de cese al fuego ya al final, ya cuando prácticamente el acuerdo estaba listo. Entonces digamos que son dos maneras de desarrollar la negociación y ambas pensando en el bienestar de la población civil. En el primer caso, mucha presencia de fuerza pública, no mantener sostenidamente las acciones militares en la perspectiva de proteger a la población civil, y esta actualmente que es negociamos, hablamos, bueno, la primera es negociamos, hablamos, pero mantenemos la acción militar desde el Estado de forma sostenida. Esta segunda es hablamos, tratamos de negociar y buscamos también ceses al fuego pensando en la protección de la sociedad civil. Eso es básicamente, yo creo que ambas tienen ventajas, ambas tienen también riesgos, pero cada gobierno tiene que ir evaluando en la medida del desarrollo de sus conversaciones, pues qué decisiones puede ir adoptando. Luis Reina, desde hace... Buenos días, ¿me escuchan? Sí, buenos días, Luis. Buenos días, señor embajador. Muchas gracias por su participación. Quería preguntar hasta qué punto o qué mecanismos podría tener Colombia apoyado en la jurisprudencia o en la ley internacional sobre los tratados de paz que pretendemos hacer, en cuanto a que, y es como complementario a la pregunta que estaba. No te estoy oyendo, Luis. ¿Podrías hablarme un poquito más fuerte? Un momento, yo voy a cambiar mi configuración. ¿Ahora sí? Sí, señor, perfecto. Fuerte y duro. Fuerte y claro. Gracias. Mi pregunta es complementaria a la pregunta que hacía la compañera anteriormente. ¿Qué mecanismos podría tener Colombia a nivel nacional o internacional para evitar que, y discúlpeme la expresión, como que a veces el sentimiento es como que nos sentimos burlados, entre comillas, por ese tipo de grupos, porque pues de pronto los gobiernos tienen la mejor intención, Santos la tuvo, Petro la está teniendo en este momento, y la intención realmente, a mi modo de ver, es muy, muy buena, excelente en cuanto a que todos queremos la paz en Colombia, pero no sé si la intención de estos grupos a veces como que no es la que realmente queremos los colombianos, sino a veces parecería que es como dilatar el proceso, como rearmarse, como recobrar fuerzas y seguir delinquiendo más adelante. Entonces, no sé si existen mecanismos a nivel internacional, reglas del juego claras en donde digan, ustedes no cumplen y van a tener más sanciones. O simplemente es la dinámica del juego y es a lo que tenemos que enfrentarnos y someternos. Es así y no puede ser de otra manera. Mecanismos internacionales siempre existen, ¿no? Digamos que la condena de hechos por parte de organismos internacionales pues tiene digamos que un efecto simbólico muy importante. Por esa razón el canciller Murillo ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas expresó
la preocupación y pidió la solidaridad de esa organización frente a los hechos, solidaridad digo con el Estado colombiano y con la población civil, frente a los hechos que perpetró el ELN en el Catatumbo. La fiscal general de la Nación reactivó órdenes de captura que habían estado suspendidas durante varios meses para los comandantes del ELN. Esos instrumentos siempre existen. Lo que pasa es que es un asunto muy, muy complejo. Por eso yo les decía hace un rato que entre el 2012 y el 2016 se tomó la decisión de vamos a negociar, vamos a buscar un acuerdo, pero mantenemos las operaciones militares. Es decir, seguimos enfrentados militarmente sin ningún tipo de condiciones, obviamente pues respetando el derecho internacional humanitario, por supuesto, pero paralelamente vamos negociando. En esta ocasión, la estrategia fue distinta, vamos a sentarnos a negociar, vamos a buscar desde el inicio de esas conversaciones ceses al fuego parcial para mejorar las condiciones de la población civil, que es la que siempre termina siendo víctima de la confrontación militar, pero desafortunadamente pues en varios casos el gobierno ha tenido que enfrentar incumplimientos de estas organizaciones armadas. Yo lo que creo es que aquí lo que hay es que ir combinando las distintas estrategias y las distintas herramientas de tipo jurídico con las que cuenta el gobierno nacional. Pero aquí hay algo que yo quisiera mencionar aquí, que es una consideración muy, muy mía, muy, muy personal. Yo sí creo que tenemos que hacer una apuesta en el país muy seria, muy de largo plazo, y en el que ojalá todos estuviéramos unidos, y es la transformación de esos territorios en donde se da el conflicto. No es una coincidencia que los territorios en donde se presenta el conflicto armado sean territorios en donde haya una gran pobreza, en donde los campesinos pues, no estén vinculados a una cadena de producción que se pueda comercializar. En fin, la ausencia de buenas vías de comunicación, la precariedad de los centros de educación, de los centros hospitalarios, en fin. Yo creo que esas causas estructurales de la pobreza, de la vulnerabilidad de esas poblaciones, hay que resolverlas sí o sí. Y todos los colombianos deberíamos estar de acuerdo en eso, creo yo, porque la experiencia en este caso demostró, se logró un acuerdo con muchas de esas zonas que eran de control de las FARC, no volvieron a ser sujetas de control de otras organizaciones armadas, de nuevas organizaciones armadas, porque entre el año 2018, y esta es una apreciación también muy personal, entre el año 2018 y el año 2022 se hizo muy poco por la implementación del acuerdo de paz, el del 2016. Si ustedes leen el acuerdo de paz, tiene todo un capítulo y unas obligaciones del Estado colombiano por transformar esos territorios, que son se llaman las zonas PEDET, las zonas con zonas de desarrollo con enfoque territorial, creo que es lo que traduce PEDET, o planes para las zonas de desarrollo, para unas zonas, perdón que no recuerdo exacto, con tantas siglas, se le olvida la traducción de cada una de ellas, pero esas zonas estuvieron identificadas en el acuerdo de paz. Y desafortunadamente la confrontación política que ocurrió en aquel entonces, pues no permitió que el gobierno entre el 2018 y el 2022 hiciera lo suficiente por la implementación del acuerdo de paz en materia de transformación de esos territorios, porque si esos territorios se transforman, pues hay menos posibilidades de crecimiento de estas nuevas organizaciones armadas. Fíjense ustedes el nivel de reclutamiento de jóvenes que está ocurriendo en el Catatumbo, en el Cauca, en el sur del
país por estas nuevas organizaciones armadas. Y ese reclutamiento de jóvenes tiene que ver con que son jóvenes que tienen muy pocas posibilidades de acceder a la educación, de tener un trabajo formal. Y claro, hay una enorme vulnerabilidad frente a esos grupos, nuevos grupos armados que terminan reclutándolos. Entonces, yo creo que además de las estrategias de si hay acuerdos parciales de cesar al fuego o si se mantienen las operaciones militares a pesar del desarrollo de una mesa de conversaciones, la transformación de esos territorios sí debería ser un asunto que no estuviera sujeta a ningún tipo, digamos, de consideración frente a si se desarrolla o no una mesa de conversaciones, frente a cuál es la estrategia que se va a diseñar, porque en la medida en que esas zonas, las condiciones sociales mejoren, pues con seguridad van a existir menores posibilidades de crecimiento de estos grupos armados. Sí, adelante, quien haya pedido la palabra. Laura Daniela, ¿puedes hablar? Activar tu micrófono. Vale, gracias. Muchas gracias por su respuesta ahora, embajador. Y a propósito de lo que menciona sobre estas causas estructurales, tengo otra pregunta. ¿Cómo considera que desde la Cancillería, desde los funcionarios diplomáticos, se puede garantizar el cumplimiento de este acuerdo de paz del 2016 o contribuir a su cumplimiento, especialmente en cuanto a lo que menciona de derechos básicos en estos territorios, de economías, de servicios públicos, de acceso a oportunidades, de acceso a educación? Y especialmente me interesa conocer cómo considera que se puede garantizar el cumplimiento respecto de los firmantes de paz para garantizar su seguridad y que efectivamente pues puedan continuar con sus vidas. Gracias. Bueno, gracias, Laura. Esa es una muy buena pregunta porque yo creo que los diplomáticos, y pues me incluyo porque en este momento soy diplomático, tenemos que jugar un rol muy importante en esta materia. En primer lugar, porque el acuerdo de paz que se firmó con las FARC en el año 2016 es un acuerdo del Estado colombiano. No fue un acuerdo del gobierno que lo suscribió. Ese gobierno lo suscribió como, o en su condición, el presidente entonces de jefe de Estado. Tanto que ese acuerdo fue depositado en el Consejo Federal Suizo y se depositó allá porque pues en Ginebra, en Suiza, está pues la sede del CICR, que es, digamos, que la institución que trabaja por la vigencia del derecho internacional humanitario, y también se depositó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Estado colombiano unilateralmente entregó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el acuerdo y su compromiso de cumplirlo. Y además la Corte Constitucional señaló, cuando hizo el análisis de constitucionalidad de una reforma constitucional, que todas las instituciones están obligadas a cumplir de buena fe ese acuerdo de paz. Por lo tanto, los diplomáticos tenemos ahí un rol muy importante. Imagínense ustedes la relación que tenemos los diplomáticos con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Imagínense ustedes la relación que tenemos los diplomáticos con cada uno de los países que hacen parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Imagínense ustedes los diplomáticos que tenemos alguna relación con los países que se han ofrecido o han aceptado la invitación del gobierno de Colombia para ser garante de las mesas de conversaciones como la que se desarrolla ahora con el ELN. Es decir, tenemos un rol muy importante. Eso sin mencionar, por ejemplo,
toda la cooperación internacional que ha suscitado el acuerdo de cooperación. Hay o existió, no sé si existe todavía un fondo multidonante, un fondo que fue establecido para que diferentes países donaran y estas donaciones se pudieran destinar a la implementación del acuerdo de paz, fundamentalmente a la transformación de los territorios. El acuerdo de paz con las FARC es un acuerdo ejemplar para el mundo entero, lo ha señalado el secretario general de las Naciones Unidas, lo ha señalado también el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. La propia Corte Penal Internacional ha exaltado el acuerdo de paz de Colombia porque fue el primer acuerdo que se desarrolló, un acuerdo de esa magnitud que se desarrolló, que se hizo y se desarrolló ya en vigencia del Estatuto Penal Internacional y el Estatuto de Roma. Entonces, su desarrollo es un desarrollo del cual el mundo está muy atento. Buena parte de la comunidad internacional quiere apoyar este acuerdo de paz. En ese sentido, pues los diplomáticos tenemos que jugar un rol muy, muy destacado en esa materia. Bueno, embajador, yo creo que ahí podemos ya concluir la sesión. De verdad que le agradecemos mucho por este tiempo, por este espacio y por compartirnos pues ese conocimiento. Muchísimas gracias, embajador. No, las gracias son para ustedes. Me siento muy complacido de haber compartido estos minutos y bueno, espero que estas reflexiones y estos elementos de juicio que les he planteado les sirvan mucho para esta formación como diplomáticos que ustedes están aspirando. Bueno, muchas gracias a todos. Pues los invitamos a revisar el YouTube de la Academia Diplomática, donde todos los días subimos las clases. Y en las redes sociales de Cancillería, donde estamos avisando las noticias sobre el concurso de ingreso del año 2026. Muchísimas gracias a todos.